nosotros somos Olivia, somos una consultora que lleva un montón de años preocupado fundamentalmente de los procesos de transformación, los cambios en la organización. Evidentemente, dentro de todos estos cambios están los cambios digitales, la transformación digital. Está la transformación organizacional y hay un montón de otros ámbitos y cosas que podemos hacer. Pero en este contexto, ese es uno de los que más nos interesa. Venimos del mundo SAP, venimos de este palo y evidentemente una de las cosas que más nos atrae, como dijo Patricio en su presentación, es apoyar y ayudar a las organizaciones a transitar por estos cambios y a tener una linda y un buen proceso de adopción. Vamos. Hemos impactado a más de 90.000 usuarios en el mundo en nuestros procesos. Hemos trabajado con un montón de empresas, acá hay muchos de nuestros clientes también. Y la verdad que nada nos hace más felices que ustedes tengan un buen pasar, una buena implementación y que finalmente el valor de los proyectos aumente, como bien dijo Cristóbal en su presentación. En ese contexto, les vamos a presentar algunas cosas que probablemente nunca han visto y vamos a partir hablando de algunos mitos que existen en la implementación o los proyectos SAP. Todo lo que vamos a hablar es real, pero cambiamos algunos nombres para que proteger la identidad, digamos así, de las personas. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes creen que en un proyecto SAP o en un proyecto de implementación tecnológica el responsable es solo TI? Levanten la mano. ¡Wow! Son poquititos. Sí, la pregunta es, ¿que creen o que la compañía creen y Son ustedes poquitito. saben que no es así? Segunda pregunta, o segunda aseveración. Los proyectos de migración tecnológica no tienen impacto en las personas. ¿Cuántos creen eso? ¿Nadie? ¡Wow! Uno. Ah, no. Otra pregunta. Cuando hacemos un proyecto SAP, como ya usan SAP, no hay un gran cambio. ¿Quién piensa eso? ¿Otra vez nadie? Los líderes están todos alineados. ¿Eso pasa en los proyectos SAP? Nadie. ¿En serio nadie? ¿Con un programa de capacitación es suficiente? ¿Tampoco? Gente, ¿en serio? Nadie comparte esta aseveración. Gente, el 80% de las empresas donde trabajamos nos dicen esto cuando están partiendo un proyecto tecnológico. El 80% de las empresas con que nosotros hablamos, cuando hablamos con ellos nos dicen, no, si ya usan SAP, no es necesario. No, si los líderes están todos alineados. No, si no les va a cambiar nada, no se preocupen. Bien. Y eso es parte del impacto de la gestión del cambio. Ale, ¿cómo trabajamos? Bien, como comentaba Marce, finalmente lo que nosotros buscamos cuando decimos que queremos ayudar a las compañías es la adopción. Gestión del cambio para nosotros es traducido en adopción. Finalmente hay un elemento, hay un equipo técnico de tecnología que va a ayudar a definir los procesos y los va a configurar y los va a probar. Pero esa sería la ayuda de la adopción técnica. Lo que nosotros nos enfocamos es en cómo ayudamos a que las personas adopten estos nuevos procesos, estos nuevos hábitos. Entonces, para hablar de adopción, un minuto en esto, entonces tenemos una metodología. La metodología que está aquí no la vamos a presentar hoy, a disposición en algún momento si de diversión, que quieran enriquecer su conocimiento, se las presentamos, pero es una metodología propietaria de Olivia, y no va para atrás y para adelante. Y dentro de esa metodología, lo que les queríamos presentar a ustedes hoy, ya que es ASU y es bastante orientado a tecnología, queríamos presentarles una de las herramientas con las cuales nosotros soportamos nuestra metodología. Es una herramienta que se llama DeepL. ¿Me querés ayudar? DeepL es una empresa que es parte de Olivia, ¿sí? Y que desarrollamos una herramienta basada en Machine Learning e inteligencia artificial para predecir el comportamiento humano. Si hay algún sociólogo o alguien me va a decir, predecir no se puede, hay libre albedrío. Finalmente, al final, podemos decir que no, ¿correcto? Entonces, vamos a hablar correctamente, hablamos de propensión. ¿Qué probabilidad esas personas
tienden en el futuro a adoptar un nuevo hábito o comportamiento. Entonces, a partir de eso dijimos, tenemos esta capacidad de hacerlo, armamos un equipo de sociólogos, utilizamos tecnología disponible como Machine Learning y ahora recientemente también incorporamos inteligencia artificial y preparamos con muchos sociólogos qué tipo de reuniones, entrevistas o preguntas teníamos que hacerles a nuestros usuarios finales, a nuestros equipos en la compañía, para ver cuál es la predisposición a ese cambio. ¿Sí? Entonces, lo que les quería comentar un poco es, y un último mensaje es, ¿por qué necesitamos esto? Porque como llevamos muchos años en esto, estamos cansados que nos digan, pero gestión del cambio es blando, es subjetivo. Entonces, ¿y cómo sabemos que estamos tomando una estrategia adecuada? Entonces dijimos, pongámosles datos. Tenemos capacidad hoy de generar una analítica atrás de estos comportamientos. Entonces, lo que les queríamos presentar en forma muy breve son 3 insights que generalmente aplicamos en estos proyectos. Como decía Marcelo, cualquier semejanza a la realidad es pura coincidencia. Son todos casos reales, pero naturalmente están fantasiados. Entonces, el primer concepto que dentro de gestión del cambio, si ya tuvieron experiencia, es cómo elegimos a nuestros agentes de cambio. ¿Cómo podemos saber realmente en nuestra organización quiénes los podemos invitar a acercar y quiénes mejor no los invitemos, porque seguramente no nos van a ayudar como nos gustaría? Entonces, a partir de eso, esto es un video, pero si el que quiera después, estamos a disposición. La idea era que corríamos riesgo de conectarnos al Wi-Fi y que funcione. Entonces, aquí es una representación de un análisis. Si conseguimos poner play, tiene vida propia. ¿Me ayudas con el play? Ahí. Si yo les digo, esto es la herramienta, cada uno de esos puntitos es un colaborador de la organización de ustedes. Cada uno de esos puntitos, si hacemos un clic en cada uno de ellos, vamos a tener el nombre, los datos que nosotros definamos conocer. Esos circulitos, yo soy daltónico, pero a mí me jura la gente que no es daltónica que esto tiene colores, que deben ser verdes o naranjo. Los verdes representan influencia positiva. Los naranjos, vamos a decir, no son tan influentes positivamente, para no decir negativos. Y lo que encontramos aquí, que cada una de estas líneas es cómo se construye un mapa de relaciones, de cómo cada uno se relaciona con el resto, qué tipo de influencia tiene. Y lo que juega acá en el video, que lo hacemos mucho, es, ok, entonces si vamos a impactar con este grupo de agentes de cambio y escogemos a uno de ellos y lo sacamos, lo corremos de la organización, lo sacamos un poco, ¿cómo impacta en el resto de las relaciones? Entonces, evidentemente vamos a encontrar gente que tiene una mayor cobertura o capacidad de impacto, mientras que otras las podemos desplazar y no pasa nada. Entonces, ya que vamos a invertir dinero en buscar agentes de cambio y movilizarlos, ojalá que elijamos los que tengan mayor impacto y mayor colaboración, digamos, ¿no? Bien, ese es un caso. ¿Sí? Vamos. Lo otro que nos pasa es que cuando buscamos la propensión o la posibilidad de adopción, tenemos un desafío cuando una organización opera por silos, porque nosotros vemos un sistema integrado por procesos. Pero cuando queremos llevar en la adopción y la comunicación, empezamos a ver que las áreas no se hablan, no están alineadas, no empujan parejo. Entonces, una forma de trabajar, y esto es solo un caso real, en 3 momentos que trabajamos con el cliente. Comenzamos en un momento, cada uno de estos colores son como silos, con gente dispersa dentro de esa estructura. Fuimos haciendo un trabajo de adopción, de comunicación, de evangelización, de colaboración con el sponsor. Llegamos a una etapa intermedia y finalmente llegamos a algo mucho más armónico, más integrado, mejor comunicado, donde si ven que los puntos más fuertes están en el centro, que realmente nos permiten entonces trabajar mejor la adopción. ¿Sí? De alguna manera colaboramos, por lo menos desde este lado, muchas veces organizativamente no funciona, no podemos generar ese cambio, pero por lo menos a nivel del proyecto conseguimos romper silos para el efecto de esta iniciativa. En este ejemplo, de nuevo, cada puntito es una persona y los colores representan las áreas de esa persona. Entonces partimos de una empresa trabajando en silos con las áreas juntas y terminamos en una empresa colaborativa. Bien. Y el último caso es, uno más, ¿cómo hacemos para medir, para poder ir viendo una evolución a medida que definimos una estrategia de adopción? ¿Cómo podemos ir evaluando sobre una estrategia inicial qué cosas funcionan, qué cosas no, qué lecciones aprendidas? Porque esto es con personas.
Siempre uno tiene una teoría, pero después en el impacto hay que ir ajustando. Entonces, ¿cómo podemos ir midiendo? Esto es parte del cockpit, ¿sí?, central que uno va utilizando. No lo voy a explicar hoy entero, pero básicamente esto mide la probabilidad de adopción, que muchas veces me preguntan, bueno, ¿y por qué 5, 50? Lo importante de esto es comenzar en un punto inicial que calibramos, que es nuestro metro patrón. De aquí comenzamos y cómo vemos las acciones que esa aguja pueda irse moviendo. Esta aguja representa un algoritmo por atrás, ¿sí?, con un montón de diferentes análisis que muchas veces los descomponemos entre la alineación entre áreas, entre lo que es el ambiente propicio hacia el cambio y entre lo que es la adopción a nivel de las personas con respecto a cómo van incorporando todo lo que tiene que ver con la propia evolución de los proyectos. ¿Sí? Les decía que empezamos con Machine Learning y hoy es inteligencia artificial. Esto es ChatGPT. ¿Qué hicimos? Todo nuestro proyecto tiene encuestas, entrevistas, quali, cuantitativo, NPS, un montón de información. La integramos a los propios algoritmos de DeepL y podemos hacerles preguntas. En este caso, era un ejemplo, después lo podemos mostrar en otras cosas. Al principio decíamos, dame 5 insights y 3 acciones para resolver esos 5 insights. Y empieza a producir en función de todo el análisis. Bueno, esto es básico cuando tenemos toda la información y generamos un buen contexto, naturalmente podemos hacer. Entonces, esto lo usamos mucho en los proyectos para en cualquier momento hacerle preguntas. Tráeme los 5 líderes que estén mejor, que tengan una mejor percepción del proyecto, o aquellos que no, o dependiendo la etapa y las problemáticas, podemos ir trabajando junto con inclusive preguntarle, ¿no?, a nuestro ChatGPT. En nuestro caso se llama Libby, casualmente por Olivia. ¿Bien? Bien. Bueno, ¿qué le pareció? Está bueno, ¿no? Le empezamos a poner criterio de realidad, le estamos poniendo números, le estamos poniendo data a los criterios de toma de decisión y de cómo abordamos los proyectos de gestión del cambio. Cuando normalmente las preguntas son, bueno, ¿y por qué vamos a hacer eso? No, porque hay que capacitar, no, porque hay que comunicar. Hoy día podemos realmente decir a quién hay que capacitar, a quién hay que comunicar, por qué hay que comunicar, a quién hay que mover, cómo hay que moverlo. Tenemos hoy día toda la información disponible y la capacidad para tomar esas decisiones. ¿Por qué? Porque queremos generar esta ayuda como proceso de gestión del cambio a las compañías que están enfrentando estos procesos de la mano de la automatización. Entonces, ¿cómo saber que el liderazgo está alineado e involucrado? Hoy día podemos verlo gráficamente y de forma real con data levantada por el proyecto. Lo mismo, ¿cómo identificamos riesgos ocultos? Como decía Alejandro, estas pelotitas más rojitas, que quizás son gente que no está tan alineada con el proyecto, ¿qué efecto está teniendo hoy día con la gente? ¿Cuánto es su peso específico? ¿Qué pasa si esa persona sale del proyecto, se mueve? ¿A cuánto se lleva con ella? ¿Cuántos son los que están influenciados? Lo mismo con el tema de las experiencias. Las experiencias que estamos realizando en el proyecto, ¿están teniendo el impacto que necesitamos? ¿Realmente están siendo un aporte? ¿Podemos establecer algún esquema de reconocimiento y recompensa que cambie de alguna manera la percepción del proyecto? ¿Cómo está el equipo de proyecto? ¿Cuán verdecito o azul le tenemos? Hoy día es una resultante de un proceso de medición que ustedes pueden ver en tiempo real. Y lo mismo con la complejidad, con la proactividad y evidentemente con los temas de comunicación. Muchas veces no comunicar también es comunicar en un proyecto. Entonces, ¿cuánto es lo que tenemos que comunicar? ¿Qué es lo que tenemos que comunicar? Hoy día podemos medirlo porque podemos ir viendo el impacto directo que está teniendo. Entonces, algunas estadísticas que las pueden googlear, no son necesariamente nuestras, están ahí. Le pueden preguntar a ChatGPT. Le pueden preguntar a ChatGPT, justamente. Pero más del 75% de los proyectos tecnológicos fracasan por falta de sponsorship. ¿Cuál es el sponsorship? Lo podemos medir. ¿Quiénes tienen que ser los sponsors? Lo podemos diferenciar hoy día. No es decir que es el gerente X, porque quizás ese gerente en la medición está medio rojito y tenemos que trabajar con ese gerente primero antes de que sea el sponsor, porque si no puede ser un mal sponsor. Y no estamos diciendo que esté mal la persona, sino que estamos diciendo que en su ambiente de trabajo, en su área o en lo que esté sucediendo, hay algo de lo que tenemos que manejar y trabajar antes del proyecto para poder sacarle el mejor provecho a esa intervención. Lo mismo, dejar un proyecto con percepción positiva promueve la adopción. Todos hoy día estamos preocupados de la adopción y la adopción no se da el día que es el go live.
el día que es el Go Live, parte la adopción. Es el momento donde todos nos tenemos que preocupar, bueno, ¿y ahora qué? ¿Esto se va a usar? ¿No se va a usar? ¿Se va a usar bien? ¿Va a generar una buena experiencia en nuestros usuarios? Entonces, que el proyecto tenga una percepción positiva en el durante nos garantiza que partamos bien el proceso de adopción. La gestión de impacto tiene un impacto, pero la gestión de cambio tiene un impacto directo en la reducción de los desvíos y el presupuesto. El ROI puede aumentar entre un 25 y un 30%, esto está medido con una gestión del cambio correcta. La productividad de las personas aumenta en un rango de entre 3 y 4 meses. Eso quiere decir que entre 3 y 4 meses antes de lo que normalmente alcanza la productividad, que normalmente es entre 12 y 18 meses, se logra con una buena gestión del cambio en proyectos tecnológicos. Tenemos hasta 6 veces más probabilidad de cumplir el presupuesto. Algunos de acá lo saben y lo han vivido, digamos. Y saben que hemos logrado tener los proyectos en tiempo y forma, o casi tiempo y forma, disminuyendo un montón los gaps presupuestarios que salen en los proyectos normalmente. Y por último, vámonos al otro lado. ¿Qué pasa si no hacemos gestión del cambio? Estadística que pueden encontrar en Google. Tenemos entre un 60 y un 70% más de atrasos y por ende de costos en los proyectos donde no se hace gestión del cambio. Y para qué decir, donde no podemos medir el real impacto de lo que estamos haciendo en gestión del cambio. Por último, que hablamos de, finalmente nosotros perseguimos la adopción de las personas que usen la tecnología. Para nosotros una buena adopción serían 3 indicadores con respecto al usuario. Primero, que lo use. O sea, se accede al sistema y lo usa, esa adopción, estamos de acuerdo. La segunda, que lo use correctamente, que no siempre están correlacionadas, ¿no? Que lo use correctamente. Y la tercera, que tiene que ver con mucho de lo que hablamos, es que esté mejor de lo que estaba antes de tener la tecnología. Que sea más feliz usando lo que tienen ahora nuevo que antes. Si podemos medir eso y tener como concepto esos 3 puntos y son positivos, quiere decir que el proyecto para nosotros es exitoso. ¿Sí? Bueno, gente, muchas gracias. Eso es lo que queríamos mostrarle y contarle. Queremos saber si hay preguntas, inquietudes o algo que quieran decirnos. Nos quedan un par de minutitos que podemos abrirlo para lo que ustedes necesiten. Nos pidieron cumplir con el tiempo y lo trajimos. Lo que nos pasa en los proyectos nos pasa también aquí ahora. Nada. ¿Preguntas? Ahí tenemos una pregunta. Rick. Hola, muchas gracias por la presentación. Hoy una pregunta, ¿ustedes individualizan a las personas entonces? ¿Cómo manejan esa privacidad de los datos? Depende de la cultura de la organización, o sea, tenemos la posibilidad de individualizar, pero también hay formas de trabajar, entre comillas, anónimas, que nos permite también trabajar. Cada compañía tiene su problemática, desde no se pueden preguntar ciertas cosas, o los términos para hacer las preguntas, o los tiempos para responder las preguntas, y de la misma manera eso. Tenemos forma de hacerlo anónima, pero que nos permite dar este sociograma que necesitamos, como también podemos trabajar a nivel de nominación, que también tiene sus beneficios. Son pros y cons que hay que ir evaluando. En algunos casos, directamente trabajamos a nivel de rol o de gerencia o departamento. Entonces, no trabajamos en el individuo, pero sí podemos hacer conjuntos de personas. ¿Y estos mapas lo hacen a través de cuestionarios? ¿Cuál es la fórmula para poder...? Sí, la fórmula es secreta. No, sí, se hace en cuestionarios y básicamente con cuestionarios. El estándar para esta solución, pues son varias. La que estamos presentando acá es Readiness to Change. Esas son hasta 50 preguntas máximas para incorporar todas las dimensiones. Durante todo el ciclo del proyecto... Se establecen pulsos. Sí, un inicial y después haces pulsos para ir viendo esta evolución. Y dentro del proceso también, que es muy válida tu pregunta, hay un proceso de learning sobre las preguntas. Entonces se parte con una encuesta macro que en el tiempo se va disminuyendo su nivel de preguntas porque el sistema también va aprendiendo y haciendo proyecciones sobre las respuestas que vamos recibiendo. Entonces la primera encuesta, como dice Alejandro, puede ser de 50, la última puede ser de 20 y tiene el mismo efecto. Como son algoritmos y podemos generar correlaciones, es tema, vamos a decir así, matemático, tenemos opciones para ir manejando estas dudas, estos puntos que tú planteas. Nos ha pasado todo tipo de conversación en las empresas.
Desde no cómo nos vamos a nominar hasta buenísimo siempre lo quisimos tener, ¿no? Gracias. Por favor. ¿Alguien más? Allá tenemos una pregunta. Marcelo, Alejandro, gracias, buenas tardes. Un minuto. Súper rápido. Me imagino que estos cuestionarios, estas encuestas, cuando tú las vas etiquetando o nombrando en un proyecto determinado, como tú ya lo explicaste recién, va siendo evolutivo. Pero ¿qué pasa si quiero cruzar esto en empresas grandes, sobre todo que hay múltiples proyectos de visibilidad corporativa en paralelo, o que van en cascada o que se van entrelazando? Me imagino que también hay un mecanismo matemático para poder rescatar información Sí. interproyecto. Primero sí, y por el otro lado también desde el punto de vista visual, yo lo presenté muy rápido aquí, pero tienes la posibilidad inclusive de poder hacer estos análisis con una visión global o aperturada por sus empresas individuales como grupo o por áreas o geografía. Así que sí, sí. Como explicaba Alejandro antes, nosotros manejamos el ejemplo del cuestionario. Entonces, si bien es cierto, tenemos un grupo de preguntas que son para alimentar esto, también tenemos un encabezado donde podemos agregar o quitar cosas que nos permiten saber áreas, empresas y distintas cosas por un lado. Y por otro lado, también para que sepan, nos podemos alimentar de otras fuentes de datos también en el modelo. Entonces, por ejemplo, empresas que tienen un Great Place to Work o algún otro tipo de data que nos pueda servir, también tenemos la capacidad de incorporarlo al modelo. Mismo Success Factor para toda la parte endográfica, digamos, la parte estructural de las personas. Un punto que no dije y quedé que lo iba a decir. Esto que presenté de las relaciones era el ejemplo de por qué nos conectamos con el hilo. No lo comentamos. Bueno, el ejercicio hilo del físico hilo ahora es- lo podemos hacer real y podemos a ustedes decirle dentro de sus áreas las personas más afines por ciertas cosas que probablemente ustedes no saben. Así que muy interesante. Bueno, Hoy- gente, Queremos darle las gracias Se nos a acabó el Marcelo tiempo. y a Alejandro por Muchas esta tremenda exposición. Muchas gracias, muchachos, por el tiempo compartido con nosotros.